Con la pura verdad hablamos aquí en La Pauta B. Jueves 17 de diciembre, estamos con Aldo Secapacase, como está anunciado. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Mauricio Mena, hola Claudio. ¿Qué tal? Y Claudia Álamo como enuncia ya, Aldo. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, y muy bien sobre todo cuando ya empezamos a ver con alguna expectativa el inicio del proceso de vacunación tan esperado, veloz, histórico en el mundo. Nunca se vio algo así, un desarrollo frenético de los principales laboratorios del planeta para desarrollar estas inmunizaciones contra el COVID-19. ¿Qué les parece? Aldo, ¿estás contento? Estoy contento, pero estoy al mismo tiempo preocupado. Yo tengo entendido que la mayor cantidad de dosis para nuestro país no provienen de Pfizer, que estas 20.000, se ha ido reduciendo paulatinamente el número. Eso sorprendió, ¿eh? Lo escuchaba ayer que hablaban de 50.000, que son para, en este caso, para 25.000 inoculaciones. Después en la tarde se empezó a hablar de 30.000 y ahora son, después del anuncio presidencial, 20.000. Y lo que de alguna manera abre el proceso de vacunación, pero Chile depende básicamente de las vacunas chinas. Tengo entendido que los compromisos de nuestro país en un gran porcentaje, casi en un 75%, tienen que ver con el desarrollo de las vacunas chinas que se están testeando en el sur del país, y por lo tanto vamos a tener que esperar que estas tengan la misma aprobación, que ayer me pareció un proceso increíblemente transparente y entretenido en el ISP. Muy interesante, Claudia, ¿no? Sí, a ver, yo creo que así como cuando que uno tiene que ser justo, cuando uno dice los equívocos que ha tenido el gobierno en el manejo de la pandemia, y de eso hemos hablado, digamos, durante ya muchos meses aquí en Radio ADN, también yo creo que hay que darle un punto a algo que estaba muy en la expectativa, que es la gestión que ha hecho el gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad, y es un tema que trae hoy día la prensa europea, lo trae el diario El País, en que Chile es uno de los primeros países de Sudamérica que adelanta justamente y autoriza la vacuna Pfizer. O el otro país es Ecuador. ¿Por qué digo esto? Porque me parece importante para la ciudadanía, que a veces nos vamos a ir en la discusión técnica de cómo opera la vacuna, cómo funciona, cómo son los contratos. Quizás también el rol de nosotros los medios es poder ir a la ciudadanía y decirle, mire, estas son las alternativas de vacuna, estos son, tratar como de explicar y aterrizar, porque si no, la información técnica puede empezar a ser un poco más compleja, y se nos viene algo que yo encuentro sumamente preocupante, esta ola antivacuna que empieza a poner en riesgo, y no solo en riesgo, sino que a generar mucha información que podría ser información falsa y desincentivar el uso de la vacuna. Sabemos que en Europa, por ejemplo, hay un piso. Si tú no vacunas al 70% de la población, esta inmunidad de rebaño que se le llama, empieza a ser poco efectiva. En ese sentido, me parece que es una buena noticia, aunque efectivamente es una buena noticia, pero aterricémosla, no con las expectativas. No somos los campeones del mundo, son 20.000 dosis, cuando son dobles en realidad son 10.000 dosis, porque son de a dos, sí, y van a la línea de fuego, digamos, del sistema hospitalario. Y solo de unas pocas 3 regiones. Exactamente, yo digo por eso, aterricémoslo para que la sobreexpectativa no nos vuelva a jugar en contra, porque como en toda la vida, la sobreexpectativa solo genera frustración, porque no se cumple. Eso, fíjate que yo ayer esperé atentamente la cadena nacional del presidente Sebastián Piñera, no porque pensara que iba a haber ningún anuncio muy extraordinario, sino que me importaba porque era lo que... A ver, voy a ver la parte más política acá, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que estábamos discutiendo hace unos días si efectivamente él tenía que ser la persona que condujera este proceso? Por supuesto, todos sus detractores, enemigos y tales dirán que por supuesto que no, menos con el 7% de aprobación que tiene según la última encuesta, pero más allá de eso, si ustedes me preguntan, yo digo que sí. O sea, es evidente que el presidente Sebastián Piñera es el presidente de todos los chilenos, chilenas, como quieran, ya es el presidente de la República, ¿no? Y me parece que, a ver, desde un punto de vista netamente comunicacional, más allá de todas las, variantes que tiene esta discusión, me parece que era lo que tenía que hacer. Ahora, efectivamente, en la bajada, los 20.000 y este anuncio, claro, aparece como una cosa muy llamativa, pero es súper acotada, extremadamente acotada, y lo importante que aquí tenemos que entender es que sin duda que siendo los equipos de salud los primeros que tienen que ser vacunados por razones evidentes, y es porque además han sido los que han puesto el pecho a las balas en todo este periodo, ¿no? Los que la han llevado más difícil, con serias pérdidas, ¿no? Y muy dolorosas por lo demás para un equipo que está estresadísimo desde el punto de vista físico y emocional. De ahí en adelante, cuánto llegue al resto de la población es la gran pregunta. Lo que nosotros conversábamos más temprano con la microbióloga y además química farmacéutica, doctora además en microbiología, Caroline Weinstein, de la Universidad de
de Valparaíso, ella decía que entendiendo que esta vacuna llegaría a 5 millones de personas, estamos hablando de la vacuna Pfizer, entiendo yo, Mauricio, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Era la vacuna Pfizer. La que se aprobó. La que se aprobó. Después veremos si la China y si la Sputnik y todas las demás, ¿no es cierto?, podían sumarse al carro de compra. Pero hoy día es la Pfizer, ¿no es cierto? Ella dijo, yo eso entendí, que no antes de, ¿cuánto? Digamos, fines del primer semestre del próximo año, ¿no? Sí. Empezaría esa vacunación. Sí, ese es el aterrizaje que hay que hacer, pero al mismo tiempo también tener claro que esta es la primera partida, el primer embarque del primer avión, son las 20.000 dosis. Y Claro. ahí me llamó la atención, la expresión está antes de fin de mes, algo así dijo el presidente, aterriza el primer avión con las primeras 20.000 dosis. Entonces, me dio la impresión que hay un resguardo allí ante cualquier escrutinio posterior, porque se había hablado de las 50.000 que tú recordabas, Aldo, este número se fue achicando hasta estas 20.000 que nos decepcionaron un poco anoche. Pues. Yo también esperé la cadena para ver cómo venía el anuncio, la precisión del anuncio, vista que a mediodía se había aprobado la vacuna. E igual que Mirna, después de la cadena apagué la luz, ¿cierto, Mirna? Claro, porque en el fondo... Bueno, pero sabíamos lo que voy es a que me llamó la atención que hablara del aterrizaje del primer avión. O sea, era como para decir, no vaya a llegar el 31 de diciembre y que no haya llegado más que esa vacuna y le vengan a reclamar después porque habían anunciado 50.000 y no llegaron. Entonces, Sí, fue la súper medida- clarito, se aseguró con las 20.000 y en una de esas va a venir aterrizando el avión, ni siquiera se va a haber inoculado a nadie antes de fin de mes. Porque él habló de aterrizaje del primer avión, no habló de que se espera vacunar antes de fin de mes a 20.000 personas, o a 10.000 porque son 2 dosis. Está aprendiendo el presidente. Claro, entonces de hay- otra hay- forma, porque hay la que verdad irse que con siempre- Hay una bajada al piso suba. ahí de la pelota Claro. bien notoria. Oye, han seguido Lo que el se caso decía- de la Pfizer con el gobierno argentino, ¿no? Que a mí me parece muy... Espérame, antes de eso, queridísimo Aldo, una cosa para terminar lo que decía en la pregunta que hacía Mauricio. Lo que se decía en la moneda ayer, Mauricio, es que la medida que en el fondo este ajuste de expectativa de las solamente 20.000 dosis es para precaverse de un eventual atraso en la segunda entrega. Entonces ahí está. al parecer, me imagino yo, en el equipo del presidente, como tú dices, bajar la pelota a tierra y más bien no pasarse 5 pueblos, sino que Mucha quizás ir cautela uno y atrasado. anunciar solo lo que está Exacto. asegurado. Y Exacto. después en una va a haber una estupenda noticia para los primeros días de enero que estará llegando a las otras 20.000 o a las 50.000 y esto va a ir siendo así durante meses. Así que En algún momento, cuando nos pase la angustia de estar prontamente vacunados, nos vamos a ir enterando de cuáles son los acuerdos que ha suscrito Chile con los distintos laboratorios. Claro. En el tema de Argentina me llamó la atención Eso, a ver, cuéntanos. que el ministro de Salud ayer de Argentina salió para decir que Pfizer había impuesto condiciones inaceptables para la llegada de la vacuna a Argentina. Recordemos que Pfizer hizo sus pruebas en Latinoamérica precisamente en Argentina, en el Hospital Militar de Buenos Aires. Pero habría exigido el laboratorio que el contrato lo firmara el presidente, por ejemplo, y no el ministro de Salud. Y como suele acontecer en estos casos, habría demandado una ley especial que se dice que es habitualmente impuesta por los laboratorios que producen vacunas ante posibles litigios, pero que le garantizara inmunidad ante la justicia local. Lo dijo el ministro de Salud, Ginés González García, señalando que Argentina no había aceptado las condiciones que le puso Pfizer por considerarlas desmedidas e inaceptables. Yo la verdad no tengo claro cuáles son... ¿Cuáles son las- No, esa es la ¿qué gran inaceptable? pregunta. ¿cuáles serán cuáles son las que estamos enfrentando nosotros como condiciones entonces? Sí, Argentina legisló al respecto, pero no cambió la jurisdicción, hizo una suerte de bypass a lo Claro. que estaba solicitando Pfizer, que era garantícenme la inmunidad en caso de que esto falle, de acuerdo a las declaraciones de los argentinos. ya, Pero claro. yo no sé si Pfizer pone esas condiciones para un país que tiene tan Es que, mala fama en además, términos yo de creo pago. que ningún país hoy está en condiciones de exigir umbrales de inmunidad asegurada por Exacto, si esto está sí. en prueba. Si Exactamente. las aprobaciones son de emergencia. O sea, la aprobación de emergencia, tal como nos explicaba Mirna, la doctora Weinstein más temprano, es porque se asume que están en prueba, que esto es antes de lo que debiera ser, que es solo porque estamos en una emergencia excepcionalísima y se aprueba ya, démosle con la vacuna porque están en prueba. Ahora, está ya asegurada la eficacia y la seguridad. Pero ella misma también nos precisaba, bueno, está asegurada en la medida que se van sumando día tras día se suma un día, ¿no es cierto? De seguridad y de eficacia, de inmunidad asegurada por X días. Mañana va a haber un día más, pasado mañana va a ser otro día más. Así vamos.
Y hay un tema que no es menor, Claudia, porque resulta que ante cualquier situación de pandemia o emergencia a nivel mundial, la primera preocupación de todos quienes somos padres son los cabros chicos. Es decir, ¿qué pasa con los niños? La vacuna Pfizer, como quedó muy en claro ayer, se autoriza de 16 para arriba. Claro. Por lo tanto, es altamente probable que el próximo año, que el periodo escolar, comience sin una vacuna efectiva ni para la básica ni para la media. Los niños chilenos, como los niños de casi todo el mundo, no van a ser vacunados por la Pfizer al menos, que no ha hecho test ni no ha hecho pruebas, porque es muy complejo en un escenario de emergencia como esto testear en niños y en embarazadas, que son los dos imagínate, grandes guaguas, grupos por ejemplo. que quedan afuera. Claro. Entonces, va a haber un tema... Esas vacunas sí que toman años, pues. Va a haber un tema el próximo año con el año escolar y con niños que a todas luces van a tener que asistir a clases sin estar vacunados. Oye, a propósito de Claro, Argentina pero que una tú cosa- comentabas... Sí, Claudia, dale. No, dos cosas. Lo de Argentina que comentábamos, porque evidentemente hay mucha como expectación de qué fue lo inaceptable que finalmente Pfizer no pudo llegar a acuerdo con los argentinos. Y muy aguda la pregunta de Hoffman, ¿qué fue aquello que nosotros sí aceptamos? Bueno, es que hoy día Clarín trae en su primera plana que el gobierno argentino ahora dice que es la vacuna rusa, Claro. la Sputnik. Es que eso es lo que te iba a comentar. La que llegaría a Argentina ahora el 23 de diciembre. Y llegarían dosis para vacunar a 300.000 personas al tiro con la Sputnik rusa. Y el Espérame, presidente ¿Sputnik tiene Fernández... los niveles de seguridad, comillas, que tendría esta vacuna? No, pues no se han probado. Los rusos aseguran, pero no está validada por ninguna Exacto, por ninguna institución agencia. internacional, ninguna agencia. Ni EMA ni la FDA. Claro. Solo los rusos la tienen aprobada, también en proceso todavía de pruebas que según ellos han andado muy bien, pero hay toda una duda que incluso han planteado los científicos hasta en revistas respecto a la transparencia con que los rusos han avanzado en el desarrollo de esta vacuna. Y ellos publicaron incluso no me acuerdo, Mirna, si era The Lancet o alguna de estas revistas muy famosas de ciencias y de avances médicos, pero hubo después una cierta comunidad científica que dijo, ya, publicaron ahí, pero en la misma publicación no están los datos que suelen acompañar este tipo de investigaciones cuando también se publican. O sea, publicaron en The Lancet, pero y ellos dijeron, mire, está publicado en The Lancet, esto está listo. No, pues no basta solo con publicar. La publicación misma, el contenido de la publicación tiene que indicar cosas que den seguridades a la comunidad científica y esos datos no estaban en esa publicación de The Lancet, que creo que era The Lancet, ¿ah? Y lo otro en Argentina es que el presidente Fernández está jugando muy personalmente, incluso anunciando que él mismo se va a inocular el primero de todos con la Sputnik. Esa es la que no te Valiente permite, el hombre. esa es la que no te permite beber en los 56 días Claro. posteriores a la vacuna. 57. Exactamente. No Uno sé más. si el presidente Fernández tiene claro ese panorama. No sé si lo han explicado. No sé si es Sí, lo han aceptable explicado. como condición. Claro. Sí, Oye, solo una cosa privarse que- de un Fernet, por ejemplo, un Fernet argentino. durante 56 Un días. gancia, con hielito Un gancia, y con claro. limón. Oye, pero solo una cosa que, bueno, todos hemos hablado esta mañana, digamos, con distintos expertos para ver un poco de qué va esta vacuna y la manera en cómo estas vacunas están funcionando. Todas, por supuesto, apuntan a lo mismo, ¿no es cierto?, a la inmunidad del organismo, pero es bien distinto la manera en cómo la vacuna china o la Pfizer atacan este virus. Ahí muchos dicen que es muy interesante la manera en que Pfizer logra entrar en las células para poder finalmente anular este virus. Pero quería transmitirles algo a propósito de la información, que es una entrevista, la estoy buscando acá, que dio Antonio Fauci en Estados Unidos, un hombre, digamos, de los importantes en esta vuelta, que Donald Trump mucho cariño no le tiene, que decía, ojo, la vacuna Pfizer previene la enfermedad clínica, pero aún no está claro si previene la infección asintomática o si previene la transmisión asintomática. Eso es lo que decía Anthony Fauci en una entrevista que dio en Estados Unidos, que es re importante que sepamos cuáles son los márgenes donde esta vacuna va a operar y va a funcionar. Sí, en Chile el doctor Bernucci del Colegio Médico había rescató eso que planteaba Fauci, justamente planteando que esa misma era una duda que aquí se había discutido también y que no sé qué desarrollo tuvo. Sí, recordemos que Chile tiene convenios hasta ahora, los convenios prioritarios de Chile son con Sinovac, que es China, con CanSino, que también es China, y con la vacuna de Oxford, que se retrasó. ¿Se acuerdan que tuvo un... De AstraZeneca, claro, la Sí. mencionó anoche el presidente también. y se atrasó, por lo tanto se espera que llegue con más retraso que todas las que están desarrollando investigación, y la de Johnson Johnson, que se llama Jensen. Claro. Son esas las vacunas con las que Chile ha
desarrollado convenios masivos y prioritarios. Recordemos que, de acuerdo a todos los estudios, Chile tiene más vacunas comprometidas que las necesarias, es decir, que hay, por decirlo de alguna manera, un sobrestock de vacunas para por lo nuestro menos, país. claro, contratos, compromisos para tener vacunas por 4 veces lo que necesitaríamos. Exactamente. Y O al menos 2 veces si hablamos de vacunas que algunas son con doble dosis y otras son con una sola dosis. 2 de ellas son con grandes conglomerados chinos que también tienen que esperar su aprobación, y con la de Oxford, que no sabemos cuánto ha significado este retraso en la materia de pruebas que desarrollaron. Les puedo entregar algunos datos que tengo bastante interesantes como para ir aclarando dudas, porque aquí está lleno también de fake news, ojo con eso, y con mucha información que si ya no es fake, digamos que no es suficientemente rigurosa. Porque lo comentábamos también con la doctora que les señalaba, Weinstein, ¿no? Weinstein es el apellido, Sí, ¿no, Weinstein, Mauricio? sí. Sí. Lo que les decía. Ya el mundo ya tiene distinto. Hay 7 coronavirus en el mundo que enferman a seres humanos. Solo 3 lo hacen de manera severa, que son el MERS, el SARS y el COVID-2. Y precisamente es el SARS y el COVID-2, es que el de la pandemia actual que causa el COVID-19, que es un primo del SARS, y que esto ayudó justamente al desarrollo de la vacuna porque ya había investigación y análisis respecto del SARS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tras 9 meses de pandemia, este es el tiempo que ha transcurrido más o menos, ¿no es cierto? Hay varias cosas que ya se pueden definir, como por ejemplo, miren, los casos de reinfección de personas recuperadas de COVID-19 están siendo analizadas desde el punto de vista estadístico todavía como súper insignificante, lo que plantea una muy buena señal para la protección de la enfermedad, ya sea de manera natural, ¿no es cierto?, o por la vacunación. Otro tema importante que ha permitido y que se entienda esto, porque aquí hay mucha inseguridad, porque la gente dice, pero ¿por qué tan rápido? ¿Pero cómo? Si esto se demora años y si una vacuna no menos de 5 o 6 años. Pero mira lo que tengo yo en la información que manejo respecto de este tema, que dice que finalmente el tiempo que demora en desarrollar una vacuna, que es entre 5 y 6 años, tiene que ver con la capacidad de manufactura, tiene que ver con razones de dinero, de recursos que se disponen y con desarrollo de mercado. ¿Por qué en este caso ha sido distinto? Porque dada la situación actual del mundo en pandemia, lo que se ha hecho es invertir billones de dólares para acortar ese tiempo. Eso es lo que explicaría lo rápido, comillas, ¿no es cierto?, de esta vacuna. Entonces, lo rápido no tiene que ver con que se está haciendo a matacaballo y al lote, sino que lo que se está haciendo se aceleró porque se le puso toda la infraestructura, toda la manufactura, toda la disposición logística para que la vacuna, ¿no es cierto?, saliera finalmente en el menor tiempo posible. ¿Se entiende, no? Sí, pues, porque clarísimo. no son temas que uno maneja tan habitualmente. No, porque aquí se comprimieron los pasos y se pensó al tiro, se desarrolló pero a toda máquina, así 24/7 los primeros diseños de la vacuna, la separación del genoma, el que le sacan una proteína, esta cosa que la doctora nos explicaba hoy día de este virus atenuado, que en eso consiste esta vacuna en concreto, porque hay distintos tipos de vacuna, una que le sacan un componente. La cosa es generar los anticuerpos, ¿no es cierto? Generar una reacción en el organismo que consista en que se generen las defensas. Y para eso hay distintas vías para llegar al mismo objetivo. Bueno, esos esfuerzos se comprimieron y después se comprimieron y se apuraron los plazos para las pruebas y hubo miles de voluntarios en el mundo que estuvieron deseosos de participar y que contribuyeron y que son héroes de este proceso, porque finalmente ellos, corriendo los riesgos de lo desconocido, fueron los primeros inoculados, en fin, y ahí estuvo los que recibieron placebo y los que recibieron de verdad las vacunas en prueba, y gracias a eso que tenemos lo que estamos viendo. Sí, ya se mostraron las imágenes de Alemania en torno a los locales que tienen habilitados para la vacunación, que va a comenzar el 27 de diciembre en Europa, Claudia. Y por lo tanto, uno entiende que no solo tuvo que haber un esfuerzo económico detrás de los laboratorios que desarrollaron la vacuna, detrás de los países que la están comprando, sino que también en términos de cómo se va a aplicar a la población. Se insiste mucho en que en Chile es voluntario, pero también es muy importante entender que mientras la mayor cantidad de población esté vacunada, menos riesgos vamos a tener de que se siga masificando el contagio o que haya problemas de, por ejemplo, de saturación en los centros hospitalarios. Es re importante tener en consideración
que la vacuna va a ser voluntaria, que cada cual va a tener que tomar esa decisión, pero que también es muy importante que el efecto rebaño, del que se ha hablado siempre, de que hay una gran cantidad de gente vacunada, va a ser re importante, ¿no? Cuando se vacuna uno, en el fondo está también protegiendo a su entorno. Pues si yo estoy inmune, no estoy contagiando y no puedo, y no me voy a enfermar y contagiar con una carga viral, además con síntomas, al que está cerca mío. Bueno, cuando yo me vacuno, de alguna forma estoy ya prevacunando a los que me rodean. Y si los demás también se vacunan, bueno, nos estamos protegiendo unos a otros. Esa es la dinámica de las vacunas. Y de ahí, entonces, lo que todos los científicos están respondiendo a quienes tienen dudas sobre este proceso. Por eso era bien clave el concepto que ayer trató de levantar también el presidente Piñera en la cadena nacional cuando hablaba de este efecto solidaridad en el proceso de la vacuna. Ahí había un punto también, a propósito del tema de los niños, Aldo, y de las clases, de la vuelta en marzo a clases, teóricamente, sin vacuna para los estudiantes. El propio ministro Figueroa estaba planteando también la necesidad de que se inoculara pronto a los profesores, porque en realidad son los profes como adultos los que sí están en mayor riesgo que los niños, y ellos debieran, incluso antes que los niños, también ser vacunados. Va a ser súper Claro. tema en marzo, Claro. súper tema en marzo. Sí. Al igual que cuando Oye. vacunamos al presidente, Claudia. Bolsonaro dijo que no se iba a vacunar, Trump... No, Bolsonaro no. Pero solo una cosa, a propósito del presidente, quizás esté muy china, pero ojo que el presidente francés, Emmanuel Macron, dio positivo Sí. por COVID-19. Yo tengo la impresión, fuera, digamos, de Boris Johnson, que ocupamos el Brexit, estaría como fuera de la Unión Europea, que es el primero que formalmente da positivo. Angela Merkel en un minuto estuvo en cuarentena, ¿se acuerdan? Y entra en cuarentena también ahora Sánchez en España, porque había estado en una cena hace 2 días con Macron. ¿Cómo cambia esto en la escena francesa, donde también los números se han disparado fuertemente en esta segunda ola del coronavirus, en una figura además que ha sido bien significativa como en la lucha del COVID-19 en esta vuelta en Europa? Sí, es la Contagiado. noticia de estas horas ahí en Francia y en España y en toda Europa. Sí. Otros que Putin se no ha han querido estado ponerse contagiando. la Sputnik 5, ¿eh? No se la ha puesto, ¿En verdad? Sí. pero se la Oye, puso su hija, fue parte de la hija de Putin. Que El yo padre del no- año, sí. Claro. Qué buena. No se la pone él, pero Tú la- primero, hija, tú primero. La mira de lejos. Algo más les iba a decir. Este caso que también alimenta, por supuesto, todas las, sobrereacciones de esta persona que habría enfermado gravemente con la Pfizer en Estados Unidos. Porque claro, sin duda que siempre hay situaciones excepcionales, obvio que sí. O sea, puede pasar, ¿no? Si nadie tiene la seguridad 100%, pero lo planteo porque, claro, entonces, no, esa vacuna es mala. Lo que decía la doctora Weinstein, que es muy importante que las personas que juegan un rol público, partiendo por los parlamentarios, no se pongan a hacerle campaña contraria a la vacuna. Eso es una tremenda a todo irresponsabilidad. esto, fue muy divertida la cantidad de cuestiones tóxicas que todo el mundo tuvo que salir a reconocer o a tratar de recordar que había ingerido, consumido, tocado, respirado en la vida a raíz de estos memes o de estas bromas que se desencadenaron en redes ayer. ¿Ah? Si has tomado no sé qué cosa con un completo, con no sé qué cuestión en tal local infecto de tal barrio, no vas a venir a negarte a vacunarte. Cosas que uno le ha dado al organismo, Mauricio. Claro. Cosas Pero no tóxicas que uno le ha dado al organismo. ¿Qué es lo más tóxico que han consumido ustedes? Aquí, en este panel, que lanza tú la primera piedra, Claudia. Ay, no lo sé, pero solo digo, ¿por qué entraron ayer en redes sociales en esta carrera? Me llamó mucho la atención. Pero fue una carrera por Divertida. vacunarse en el fondo, divertida y pro vacuna, porque fue decir, si te has tomado un menjunje asqueroso, repulsivo, preparado en no sé qué bar de mala muerte, y te vienes ahora a negar a la vacuna. Yo me Si compré has 3.000 si has sándwiches de potito en el estadio, por lo tanto una vacuna no me va a hacer Mentira. nada. No, está listo usted, pues. ¿Ustedes, por ejemplo, se comen cosas que se le hayan caído al suelo? Depende de qué lado se haya caído al suelo. No, Sí. ya. Algunos Exacto, dicen no, hay que respetar la norma de los 5 segundos. Si estuvo menos de 5 segundos, sí me la puedo comer. Pasa. A mí una vez Yo creo que lo más mi profesor de biología en el colegio dijo, no, mire, que se cae al suelo, en el suelo hay tierra, polvo. Lo más probable es que ese dulce que se te cayó al suelo esté pegado ahora con calcio, así que puede ser bueno. Voy a contar una intimidad, Mauricio. Se cayó un ratón a la piscina. Caíto sabe. sí. Entonces, A ver. Ay, no. tú tienes que entrar, Claudia, No. al difícil terreno. ¿Qué? ¿Vaya a cambiar el agua entera en la piscina o la vaya a clorar más nomás? No, explorar nomás, imagínate. Sí, Sale yo harto no. caro sacar Oye, el agua por... Me da- Mi Una cosa- piscina Dado olímpica. decenas de Aldo chapuzones. Chapacase. Oye, pero si cuántas veces uno se ha dado algún chapuzón en la piscina y después de un rato te das cuenta que estaba el ratón ahí en el... No, Ay, qué no, por Claro. favor. Por favor, Pero sí, ¿cómo? me ha Mauricio pasado. Hoffman.
Te ha Pero que el pasado. ratón abajo en el ¿Cómo se llama el swimmer? ¿Cómo se llama la cosa donde va el agua? Sí. El skimmer. No. El skimmer. Una vez se me Ahí caí. estaba atrapado el ratón y uno bañándose hace Ah. rato. Yo tuve un amigo que se le cayó una oveja a la piscina. Bueno, pero con la oveja uno puede Oveja, nadar. ya corta. Con la oveja uno puede nadar, no Con me una da. oveja, Ah, con está una oveja bueno. se pueden hacer muchas cosas. Oiga, ya. Un pasó. chaleco, por ejemplo. Un Ya, chaleco, por ejemplo. una oye, bufanda. espérate. Hay algo con los ratones, ¿no? Yo creo que en las zonas, por ejemplo, La Reina, Peñalolén, Ñuñoa, como que anda una A pandemia propósito, de ratones, ¿o no? ¿les Mucho puedo hacer un ratón, no lo digo en comentario? serio, no es broma, sí. No, es que yo quiero preguntarles a los que han visto The Crown la última temporada, ¿vieron la escena donde aparece un ratón? Sí, sí, Dentro pues, del palacio donde está la reina, ¿no? ¿Lo vieron o no? Sí, era No. como Pedro por su casa. Pero ustedes saben que, o sea, yo asumo, perdonen que estoy spoileando, si da lo mismo, porque no tiene ninguna importancia el ratón, salvo que es muy divertido porque fue comentado en todo lado, porque sale una imagen, un plano general donde está la reina de fondo en su sala de qué sé yo, del Palacio Buckingham, supongo, y aparece un ratón que sale, que corre de punta a punta Sí, cruza y entre atraviesa las la escena. alfombras. Claro. Pero Y este nadie lo ratón se pesca, les- nadie se da cuenta, pero el ratón pasó ahí y todos Pero lo ese vimos. ratón se les pasó, no es que el ratón fuera parte del libreto, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, eso, ¿Sí o no? eso se prestó para preguntas. ¿Fue puesto ahí por los guionistas o por el director? No. Fue por el ratón que el gobierno británico exigió que se pusiera un cartel en torno a que esto era ficción y no era Claro. realidad. No, Cosa sí va a ser parte. A lo que se ha negado Netflix, ¿eh? No hay ratón A en ver, pero Buckingham. espérense un rato. Por favor, el ratón estaba. Sí. No era parte del libreto. Puede haber sido digital también, ¿eh? No, que dice, además no tiene ninguna importancia el ratón en la historia. Es que- o sea, no es que el ratón yo tenga creo- algo que ver con que se enfermó la reina después producto del ratón. No tiene nada que ver, pero debe ser algo habitual y es una forma de mostrar la decadencia del imperio también. Por culpa de los ratones se fueron Meghan y Harry. No, sería demasiado sutil. Sabéis que sería buscar la quinta pata a la mesa. Para mí el ¿tú ratón crees que fue estaba ahí. accidental? Totalmente. No se dieron cuenta yo creo nomás. que demasiada coincidencia. ¿Tú decís? ¿Tú, o sea, tú eres Y de la después, idea de que y está después puesto lo a dejaron, propósito? y después dices tú que lo dejaron. Ah, mira, qué buen Pero, Mirna, momento, qué buena. Mirna, Sí, el ratón está filmado con esmero, te diría yo. No. Ese es un ratón qué amaestrado, enfermada. sí. Yo creo que fue, Pero- ¿sabes qué? Se dieron cuenta y dijeron, ¿sabéis que esto va a dar que hablar? Más publicidad para la serie. Sí, ¿por qué no? Pero yo encuentro que es bueno como metáfora. Es que además esto está todo hecho en estudios, entonces el ratón entonces andaba en un estudio de Bueno, televisión. sí, pues. Es como el vaso de Starbucks en Game of Thrones. Mira, los ratones, hay más ratones que, entiendo que hay más ratones que seres humanos. Seres humanos, en el planeta, sí, ¿no es cierto? de más. En Santiago Así que, hay. ¿qué nos espantamos? Los Oh, ratones ahorita están- que no en quiero el un poco Palacio de los ratones. Buckingham tiene que estar infestado de ratones después de O siglos. sea, A mí me llenó, Por eso, me llenó una de buena orgullo que hay un metáfora. ratón en mi casa, me asemeja al Palacio de Buckingham. Además, una buena forma de preferiría. mirar. Veo que no le tienen miedo a los ratones. A mí el tema ratón fíjate que me No descompone. me supera, ¿no? tengo fobia, no No, puedo. yo también, yo no puedo. Yo tengo un vecino que se le ocurrió hacer perdonen la ¿Qué? anécdota. Una casa para ratones. Es músico y se le ocurrió Ya. una muy buena idea de hacer un búnker en una especie como de, lo que se llama, ¿no? Pero dentro de una especie de subterráneo, hablemoslo así. Para lo cual tuvo que mover, pero ustedes comprenderán, toneladas de tierra. Nunca había tenido más ratones en mi Claro. vida dando vueltas